Dígame. Bien, buenos días y agradeceros a los medios de comunicación la atención que nos dispensáis cada vez que os invitamos para dar a conocer la opinión del Grupo Municipal Socialista sobre diversos temas de interés en nuestro municipio. Nadie nos negará que el tema que está en boca de todo el mundo en los últimos días es el plan de ajuste que fue rechazado en el último pleno, que no salió adelante. Un plan de ajuste que se está diciendo en muchos medios de comunicación y en la calle, un plan de ajuste que el Partido Popular y el Partido Socialista tumbaron el plan de ajuste de Izquierda Unida o el plan de ajuste del alcalde. Nosotros lo hemos dicho en diversas ocasiones y no hemos querido entrar a este debate ni en redes sociales ni en medios de comunicación porque entendemos que es una cosa mucho más seria y el debate se debe producir de puertas para adentro. Pero sí que queremos decir y aclarar la situación que el primer plan de ajuste que se debatió en el Pleno fue una propuesta de la concejal de Hacienda y fue rechazado con los votos de Izquierda Unida y Partido Popular, el primero que se debatió. Lógicamente, el Partido Popular, pues ahora, viendo el río revuelto, pues piensan que van a sacar ganancia de este plan de ajuste y salen disparando contra todo lo que pueden disparar. Y yo quiero dejar claro, desde el Grupo Municipal Socialista, queremos dejar bien claro que el único responsable de la situación económica de este ayuntamiento y la situación que nos obliga a hacer este plan de ajuste es el Partido Popular. El Partido Popular que ha dejado en 12 años más de 150 millones de euros de deuda en este ayuntamiento. El Partido Popular sabe muy bien, y ahora ya lo podemos afirmar nosotros también, pues no lo conocíamos, pero sí que hay un avance de la auditoría donde nos dice que el Partido Popular ha dejado 74 millones de euros de deuda financiera en este ayuntamiento. Entre 74 y 75 millones de euros de deuda solamente con los bancos en este ayuntamiento, más facturas y demás que habrá por ahí. Estamos en disposición de informarle hoy también a los totaneros de que el Partido Popular, cada presupuesto, ya lo veníamos diciendo en años anteriores, que cada presupuesto ha ido gastando aproximadamente entre 6 y 7 millones de euros más de lo que recaudaba. Y eso ha sido el origen de esta deuda, además de los convenios urbanísticos y las corruptelas. Nosotros entendemos que, aun cerrando este ayuntamiento, sin prestar ningún servicio a los ciudadanos, solamente que los ciudadanos fueran al banco a pagar sus impuestos, debería estar este ayuntamiento más de 10 años cerrado para quitar la deuda que ha generado el Partido Popular en los últimos años. Aquí se hizo un ERE, y tenemos que recordarlo también. Se hizo un ERE y un despido masivo de personas. Voy a utilizar los términos que está utilizando también el Partido Popular para que lo entienda. Un despido masivo de personas. Y una subida brutal e indiscriminada de impuestos, como fue la tasa de la basura, que pasó de 32 euros que se estaban pagando a 110 euros de una sola tacada del Partido Popular. Y ahora somos nosotros los que tenemos que intentar reconducir esta situación. Yo quiero alabar, y antes de empezar a desmenuzar nuestro plan de ajuste, yo quiero alabar la labor que ha hecho la concejal de Hacienda, porque parece ser que ahora es la culpable de todos los males que están pasando en este ayuntamiento. Y yo quiero felicitarla públicamente y apoyar todas las actuaciones que ha estado llevando a cabo. Porque se han presentado hasta 3 planes de ajuste. 3. Que nos hayan gustado más o menos al resto de grupos políticos, lo puedo entender. Pero lo que no se puede decir es que no se haya hecho un trabajo bien trabajado, y valga la redundancia, y bien presentado a todos los grupos políticos. Que se haya presentado con más o menos tiempo, estamos de acuerdo. Las situaciones a veces obligan a hacer las cosas más rápidas, pero que no se ha presentado antes por eso, porque se han presentado 3 planes de ajuste, 3 planes, y al final no hemos llegado a acuerdo en esos planes. Y eso hay que reconocerlo delante de los ciudadanos. Que Izquierda Unida del Partido Socialista no nos hemos puesto de acuerdo en ese tema, pero ahora no vamos a cargar las cintas sobre la concejal de Hacienda. No, me niego rotundamente y digo que yo la apoyo y el resto de mis compañeros están aquí para mostrarles apoyo a la concejal de Hacienda. Como ese plan de ajuste no se aprobó, el Ministerio nos ha dado un nuevo plazo y nos dice que el día 13 tenemos que tener otro plan de ajuste presentado en el Ministerio. Pues bien, la concejal de Hacienda
automáticamente, en cuanto se supo el viernes pasado que nos daba este nuevo plazo el Ministerio, se puso a trabajar en este plan de ajuste. Ella y el resto de concejales y alguna persona más que ella creyó conveniente por su experiencia o por su conocimiento técnico que podía tener de la materia, para sacar un plan de ajuste, el cuarto ya estoy hablando del cuarto, la cuarta propuesta de plan de ajuste, que sea aceptable por todos los grupos políticos, que sea aceptable por los 4 grupos políticos de este ayuntamiento. Y entiendo que el que no quiera aceptar esta propuesta sí que estará en una actitud irresponsable ante este plan de ajuste. Porque es un plan de ajuste que lo que intentamos es contener el gasto y sin perjudicar a los totaneros y totaneras, que es lo que está diciendo el Partido Popular en la última nota de prensa, que vamos a subir los impuestos. Totalmente falso. En el plan de ajuste del Partido Socialista no se suben impuestos ni se perjudica a ninguno de los totaneros y las totaneras. ¿En qué se basa este cuarto plan de ajuste, que tiene mucho de los anteriores planes? ¿En qué se basa el plan de ajuste que hemos presentado o ha presentado la concejal de Hacienda para su debate en el pleno de mañana jueves? Tenemos que negociar con el Ministerio la deuda que tenemos. El Ayuntamiento de Totana tiene sobre 2 millones de euros de ahorro bruto. Y tenemos que estar pagándole todos los años de deuda financiera, tenemos que pagar solamente de deuda financiera todos los años más de 8 millones de euros. O sea, si el Ayuntamiento tiene 2 millones de euros para pagar y tiene que pagar 8 obligatoriamente, no puede pagarlo jamás. No se pueden pagar, y hay que decirlo así de claro. Y así lo estamos diciendo a todos los sitios donde estamos yendo. Y ayer fuimos a trasladarlo, la concejal y yo, a la Federación de Municipios, a Madrid, para que nos echen una mano. Y ahora después, si queréis, explicamos un poco esa situación. Eso no podemos pagarlo. ¿Cómo se puede hacer esto? El Ministerio tiene que adecuarnos, tenemos que negociar con el Ministerio para que nos adecue la deuda que tenemos a lo que nosotros podamos pagar realmente. Porque se está haciendo un trabajo. El Ministerio nos dice, negocien ustedes los préstamos en términos de prudencia financiera. Vamos y los negociamos. La concejala hace un trabajo muy bueno, el director del banco también. Y se comprometen a una serie de acuerdos. Pero si no tenemos dinero para pagar, dentro de un año, dentro de 6 meses, dentro de 2 años, tendremos que incumplir con el banco porque no tenemos más dinero. Y eso es lo que es una de las primeras medidas que creo que eso todo el mundo lo puede apoyar. Negociar con el Ministerio de que si el banco nos da hasta 20 años máximo para pagar nuestra deuda, pues que el Ministerio, que quiero también resaltar, que es con el que tenemos la mayor parte de deuda, pues que nos amplíen esos plazos, el Ministerio que nos amplíe la suya y que hable con los bancos para que esa deuda, si no se puede pagar en 20 años, pues se pague en 50 o se pague en 60, que nos alarguen los plazos y los ajusten al ahorro que tenga el ayuntamiento realmente. Luego hay otras cuestiones que vienen en los planes, no en otros planes, que es la actuación de los valores catastrales, el IBI, que no se estaba pagando, y el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General del Catastro, son los que van a hacer esa revisión y los que nos obligan al ayuntamiento. Ahí no podemos hacer nada, pero sí que vamos a tener un ingreso importante, que con ese ingreso ya prácticamente cumplimos con los objetivos que el Ministerio de Hacienda nos está marcando. Con esa sola medida ya cumpliríamos, pero no, nosotros no somos ni más responsables ni menos que nadie, pero sí que queremos incluir otra serie de medidas para empezar a sentar los pilares y regular ya de una vez la situación económica de este ayuntamiento. Y por eso seguimos proponiendo más medidas. Las competencias impropias, para que todos nos entendamos. Estamos pidiendo que la comunidad autónoma cumpla con su obligación y el Ministerio también. La comunidad autónoma, el ayuntamiento está asumiendo un montón de gastos que pertenecen a la comunidad autónoma y no los estamos cobrando. Posiblemente estemos por encima de los 3 millones de euros de las competencias impropias que no nos está pagando la comunidad autónoma. Y nosotros estamos dispuestos desde el Partido Socialista hasta incluso poner una demanda al Ministerio para que cumpla con su obligación, porque está regulado por ley. Está regulado por ley. Y mientras que no demos todos estos pasos, no vamos a estar dispuestos a subir ningún tipo de impuestos a los totaneros. Y si un día hay que subirlo, y no hay que subirlos un 5%, sino que hay que subirlo un 20, un 30 o un 40%, nosotros seremos igual de responsables que el primero y diremos, señores totaneros, hemos agotado todas las vías
y no nos queda otra. Pero mientras que no se agoten todas esas vías, nosotros no estamos dispuestos a tocar el bolsillo de los totaneros. Tendremos que agotarlas todas y entendemos que no se han agotado. Entonces estamos dispuestos hasta llegar a esos extremos, denunciar al propio Ministerio para que cumpla la ley y que haga con la comunidad autónoma, que no lo está haciendo, lo que hace con los ayuntamientos. Si nosotros no pagamos, del dinero que nos ingresa el Ministerio nos retiene. Pues si a la comunidad autónoma no está cumpliendo con los ayuntamientos, pues que le retenga ese dinero y que sea el propio Ministerio, que es el padre de todos, el que nos mande a nosotros ese dinero y que no se lo esté chupando la comunidad autónoma todos los años, que es su obligación. Y en eso estamos trabajando. Luego, tenemos que adoptar medidas sobre el control de gastos, pero tampoco queremos que esas medidas pasen solo por la privatización de servicios. Estamos ahí y tenemos que agotar todas las vías antes de privatizarlo. Estamos por la labor de potenciar la inspección tributaria, revisar los cajeros que están en la calle, revisar las máquinas expendedoras que se han puesto en las calles también sin autorización y sin permiso. Estamos que hay unas banderolas y una serie de cuestiones que están ocupando espacio público y se están beneficiando particulares y están poniendo propaganda, publicidad en esos espacios sin que estén regulados por el ayuntamiento, o sea, sin que estén controlados por el ayuntamiento ni que estén pagando, y todo eso hay que revisarlo y que supondría también unos ingresos. Proponemos una reducción del gasto en energía mediante un plan de ahorro energético acogiendo a los fondos FEDER, que también nos supondría, no quiero decir las cantidades que supondría cada cosa por no liar mucho más, pero que supondría también un ahorro importante y además una llegada de subvenciones para hacer todos estos trabajos de los fondos FEDER, que tenemos que ir a pedirlos y tenemos que pelearlos porque están y tenemos que lucharlos. Uno de los puntos más conflictivos es que nosotros, el Partido Socialista, apostamos por una mejora en la red de agua y alcantarillado, pero lo apostamos de manera diferente, apostamos por una manera diferente de la que propone Izquierda Unida. Izquierda Unida propone privatizar estos servicios, por más años o por menos, en fin, con sus condicionantes que ya lo han explicado, pero nosotros lo que entendemos es que necesitamos un compromiso firme de la comunidad autónoma, porque alguien ha estado revisando los presupuestos de este ayuntamiento año tras año, en la comunidad autónoma y en el Ministerio de Hacienda, y nadie se ha dado cuenta que este ayuntamiento gastaba 7 millones más de euros de los que recaudaba. Nadie se ha dado cuenta que hemos tenido año tras año un déficit de 6 millones de euros y nadie ha parado esta sangría. Y ahora que tenemos que privatizar un servicio, dárselo a una empresa, porque nosotros no somos capaces, o no han sido capaces en estos 12 últimos años, de invertir ni un solo euro en esa red, y ahora mismo estamos perdiendo un 50% del agua, y ahora mismo estamos perdiendo casi 1 millón de euros de lo que compramos a lo que cobramos, que no han sido capaces de perseguir esos fraudes. El Partido Popular me estoy refiriendo. No han sido capaces de perseguir los fraudes que se han estado haciendo en las redes de agua potable. Y ahora los totaneros tenemos que cargar con esa cuestión, darse a una empresa privada. Yo entiendo que hay fondos en la comunidad autónoma, en la Consejería de Agricultura y Agua, y tenemos que pelearlo. Y si no, tenemos que apostar porque nuestros diputados regionales que tenemos una asamblea regional, que los diputados regionales se pongan de acuerdo. Y aquí en Totana tenemos 2 diputados regionales, uno del PSOE y otro del Partido Popular. Tenemos que comprometerlos. Si la consejería ya no nos atiende porque no somos de su color político o porque tiene otras prioridades, tenemos que comprometer a nuestros diputados a que en los próximos presupuestos regionales haya un plan de inversiones para Totana y que regule la situación que tenemos con el tema del abastecimiento del agua, y que haya un plan de inversiones para mejorar esas redes, y que haya un plan de inversiones para si tenemos que hacer algún depósito nuevo. Eso tenemos que comprometer a los diputados. Y yo estoy hablando con ellos. Y ya hay 3 grupos que me han dicho que esa propuesta la apoyan. 3 grupos parlamentarios que esa propuesta la apoyan. Me queda uno, no he hablado con él, que es el Partido Popular. Y entiendo que Juan Pagán no tendrá ningún problema en apoyar un plan de inversiones para una mejora en la red de abastecimiento del agua de Totana. ¿Qué problema hay? Tenemos que agotar esas vías también. Esas vías tenemos que agotarlas. Y por eso es por lo que apuesta el Partido Socialista, no por privatización de servicios. Y tenemos que reducir los gastos generales. Tenemos que reducir gastos. ¿Cómo se reducen estos gastos? Pues viendo los servicios, cómo se están prestando, ver y revisar
todos los contratos que hay en este ayuntamiento, ver los incumplimientos que están haciendo las empresas y ver si algunos servicios, que es lo que comprometíamos, a lo que nos comprometíamos, o me comprometía yo como candidato principalmente, acompañado por mis compañeros, con la ciudadanía, de revisar los contratos y remunicipalizar los que fueran rentables para este ayuntamiento y le diéramos una ventaja. Y en ese mismo sentido se pronunciaba el candidato de Izquierda Unida y toda la lista de Izquierda Unida a ganar Totana. En ese mismo sentido se pronunciaba. Y tenemos un acuerdo de gobierno firmado entre Izquierda Unida a ganar Totana y Partido Socialista, donde nos comprometíamos, el alcalde y yo, cuando firmamos los acuerdos de gobierno, a estudiar estas situaciones, y lo que dice el acuerdo de gobierno es remunicipalizar los servicios que sean rentables para el ayuntamiento. Y el Partido Socialista, en esta línea estamos. No sabemos si hemos llegado temprano o tarde. Aquella opinión es para todos los gustos. La situación que nos hemos encontrado es la que es. Y estamos trabajando desde el primer día y echándole muchas horas a estos asuntos, a estos y a otros, no al plan de ajuste, a toda la situación. Que posiblemente la auditoría debería haber estado hecha 3 meses antes, vale, ha tenido unos condicionantes que no se ha podido hacer. ¿Qué otras cuestiones deberían de estar hechas? Pues no lo sé. Eso es cuestión de valorarlo y sería cuestión de otro debate. Nosotros entendemos que hemos estado trabajando, que si hemos llegado tarde por circunstancias, porque alguien lo está diciendo por ahí, pues bueno, podemos asumir que hemos llegado algo tarde, pero ahora que tenemos las ideas claras y lo tenemos claro, y la situación del ayuntamiento, tanto económica, sabemos ya, tenemos un avance de la auditoría, sabemos dónde estamos y sabemos más o menos cómo están los servicios y cómo están funcionando. Vamos a ponernos a revisar todos esos contratos y vamos a ponernos a revisar este plan de ajuste, que yo entiendo que es un plan de ajuste y termino más o menos por donde empecé, que es un plan de ajuste que todos los grupos políticos pueden asumir perfectamente. Y este es el plan de ajuste que va a defender el Partido Socialista, y además hago un inciso, y quiero que quede también bien claro, estamos abiertos, totalmente abiertos, a cualquier aportación que nos quieran hacer el resto de grupos políticos y estudiarla. Estamos abiertos de aquí a que se celebre el pleno, a estudiarla y poder incluir o quitar alguna de las nuestras. Y no sé si queréis hacerme alguna pregunta al respecto. Desde el pasado jueves hasta el día de hoy se han vuelto a reunir la Totana y el Partido Socialista para intentar llegar a un acuerdo sobre el plan de ajuste. Bueno, hemos hablado algo, la verdad es que no hace mucho. Nosotros el sábado por la tarde, sábado por la tarde concretamente, estuvimos todos los viernes trabajando, estuvimos todos los sábados por la mañana trabajando también para darle forma a este plan de ajuste. El sábado por la tarde yo llamaba al alcalde para decirle cómo le podíamos ver la propuesta que nosotros teníamos ahora mismo encima de la mesa. Me dijo que se la pasara por correo, la está estudiando y sí, nos hemos intercambiado alguna conversación. Ayer mismo pues, fue un día prácticamente perdido porque, como he dicho antes, la concejal y yo estuvimos todo el día en Madrid hablando en la Federación de Municipios. Esta mañana hemos tenido algún contacto y bueno, estamos intentando hablar y ver si podemos llegar a consensuar una propuesta conjunta. Una propuesta conjunta que sería propuesta de la concejal de Hacienda, lógicamente. Es decir, que en el pleno extraordinario de este jueves tampoco es seguro de que haya un consenso y que se apruebe el plan de ajuste. Nosotros estamos trabajando y haciendo todo lo que está en nuestra mano para que ese plan de ajuste llegue. Nosotros hemos dejado cosas en el camino, por decirlo de alguna manera, que teníamos en nuestro plan de ajuste y hemos estado viendo y entendemos que es un plan de ajuste que no agrede a nadie políticamente, es un plan de ajuste que es totalmente asumible, son unos compromisos que hay que entendemos que son realistas, son compromisos que se pueden llevar a cabo y sí que estos compromisos llevan implícito una contraprestación, que es gestionar. Tenemos que dedicarle más horas y ahí asumo la culpa nuestra o de si es que la tenemos, que tampoco lo sé, porque eso no es calculable, no se puede medir. Vamos a dedicarle muchas más horas a gestionar, muchas más horas a ir a las consejerías y muchas más horas a hablar con los diputados y muchas más horas a hablar con el ministerio y hasta con cualquier persona que se nos ocurra que nos puede echar una mano para intentar solucionar la lacra esta que tenemos de 150 millones de euros, que es inasumible
para este ayuntamiento. Yo ayer, y como lo he comentado un par de veces, la concejal de Hacienda y yo estuvimos en la Federación de Municipios para trasladarle esa primera avanzadilla que hay de la auditoría, que tuvieran los números un poco claros ellos, que los estudiaran y a la misma vez pedirle amparo a ver cómo este ayuntamiento podía salir de la situación en la que estamos, porque ellos tienen conocimiento después de todos los municipios de España, casi tanto como el Ministerio, porque allí vamos todos a contarles con nuestras preocupaciones y cómo estamos funcionando en cada municipio. Y la verdad es que la acogida fue muy buena. Nos reunimos con el secretario general de la Federación, con Juan Ávila, y este señor fue alcalde de Cuenca. Y cuando empezamos a contarle la situación que teníamos en Totana, dice: oye, estoy totalmente familiarizado con esta situación, me suena mucho, porque yo he sido gestor, he gestionado un ayuntamiento, y cuando otra persona no lo ha gestionado, quizás no te entienda, pero yo te estoy hablando y me estoy poniendo en tu lugar perfectamente. Yo llegué al ayuntamiento de Cuenca y no podía pagar ni las nóminas. Yo llegué y me encontré en una situación muy difícil, y bueno, por no contar toda la conversación, después de estar un buen rato hablando, le digo: Juan, ¿qué situación te encontraste tú de deuda respecto a tu presupuesto? Y me dice: hombre, yo tenía una deuda de 3 veces mi presupuesto. Digo: pues nosotros tenemos una deuda de 7 veces nuestro presupuesto. Dice: ¿cómo sois capaces de gestionar un ayuntamiento en esas condiciones? ¿Qué estáis haciendo? Contármelo, porque tenéis que tener alguna varita mágica, ¿no? La varita mágica es la de Silvia, del Partido Popular, de estos 12 años que han ido incrementando deuda, incrementando deuda, incrementando deuda. Y nadie se ha parado a decir: bueno, vamos a ver cómo estabilizamos la situación. Y desde luego que todas las medidas que nosotros le proponíamos, la verdad es que la veían con buenos ojos, se comprometieron a contestarnos en los próximos días, cuando tuvieran estudiado este plan, no el plan de arriba, estoy con el plan de ajuste, cuando tuvieran estudiado la documentación que le llevamos sobre la situación o la visión que tenemos ahora mismo de la contabilidad de este ayuntamiento, que la estudiarían, si les faltaba alguna documentación nos la pedirían, y harían o conformarían ellos su propio expediente, sacarían sus propias conclusiones, y a partir de ahí dividirían lo que les pertenece o dónde podríamos ir a tocar en esas puertas para que nos atiendan, y nos avanzaban ya pues varias vías de trabajo, una con el Ministerio, otra con el catastro, otra dentro del Ministerio con la persona que está gestionando los préstamos que tiene este ayuntamiento, la deuda financiera con bancos. Para revisar también se comprometían las cláusulas de usura que firmó el Partido Popular con alguna entidad bancaria. Y bueno, en los próximos días, cuando lo tengan preparado, posiblemente tengamos que hacerle otra visita, ver las conclusiones que ellos han sacado, y a partir de ahí pues empezar y, oye, echarnos la maleta en el coche e ir a todos los ministerios a donde haya que ir, porque si no, la situación económica de este ayuntamiento ni se soluciona ni tan siquiera se estabiliza. Que nosotros ya nos daríamos por contentos con que se estabilizara y no tuviéramos las pensiones estas de tesorería que tenemos, no tengamos siempre el miedo de si el mes que viene se van a pagar las nóminas. Y ese, yo creo que lo dijimos desde un principio y lo dijimos en campaña electoral, que nuestro objetivo para estos 4 años es estabilizar solamente, no quitar deuda, pero sí estabilizar y dejar para la próxima corporación que venga dentro de 3 años, pues que por lo menos no tengan estas tensiones y que haya una estabilidad para los trabajadores y para el municipio de Totana. Y bueno, si queréis hacerme alguna pregunta más, estoy a vuestra disposición. Y si no, pues bueno, agradeceros vuestra presencia.